Me llamo Leonora Valdés. Tengo 78 años. 2 operaciones a cuestas. Una cadera que me avisa de la lluvia con horas de antelación. Y una historia que pesa más que cualquier maleta. He trabajado casi toda mi vida como contadora pública. Y aunque nunca fui una mujer de lujos, sí fui rigurosa con mis cuentas, mis horarios y mis afectos. No me gustaban los errores, ni los excesos, ni las promesas al aire. Siempre creí que el amor, igual que los balances, debía sostenerse en actos, no en palabras. Por eso me casé solo una vez, con Rubén, un hombre tranquilo que me regaló una vida sin adornos, pero con certezas. Murió hace 27 años, de madrugada, en nuestra cama, sin aspavientos. El médico dijo que fue el corazón, y yo en silencio le agradecí que no hubiera sufrido. Desde entonces me ocupé de todo lo que había que sostener. La casa, el trabajo, la crianza de Julián, nuestro único hijo, que entonces tenía apenas 20 años, y una mirada que me hacía pensar que el futuro iba a ser generoso con él. Durante décadas viví con esa fe terca de las madres que creen que todo sacrificio tiene un retorno, aunque sea en forma de una visita, una llamada, una sonrisa sincera. Nunca fui una mujer demandante. No me gustaba imponerme, ni hacer sentir a los demás que me debían algo. Quizá por eso nunca reclamé cuando Julián decidió mudarse con su esposa Clara a mi casa, porque era más cómodo, porque así ahorraban para la hipoteca. Al principio todo parecía transitorio, una solución práctica entre familia. Pero los meses pasaron, luego los años, y lo que iba a ser momentáneo se volvió permanente. Aunque yo empecé a notar cómo mi espacio se encogía con cada decisión que no me consultaban, con cada mueble que desaparecía del comedor, con cada reunión a la que no me invitaban. Me convertí, sin darme cuenta, en una figura de fondo. Útil cuando hacía falta firmar un papel, cuidar a la niña o preparar un guiso de los de antes. La enfermedad llegó una mañana sin previo aviso. Me desperté con el pecho apretado, como si un bloque de cemento me hubiera caído encima durante el sueño. No grité, no hice escándalo. Me senté en la cama. Esperé que la presión bajara y luego llamé al seguro. Fueron eficaces, eso no lo niego. A la media hora ya estaba en una ambulancia rumbo al Hospital General. Me diagnosticaron una arritmia complicada y tras varios exámenes, los médicos decidieron operarme. La intervención salió bien. No puedo decir que fue fácil, porque a mi edad nada lo es. Pero sentí algo parecido a la esperanza cuando abrí los ojos y vi a Julián al pie de la cama, con la frente arrugada y los labios apretados. «Todo salió bien, mamá», me dijo. Yo asentí, con el corazón hinchado de gratitud, sin saber que esa sería la última vez que me miraría con algo parecido a la ternura. Me quedé internada 10 días. Clara fue una sombra lejana. Mandó mensajes fríos, alguna que otra foto de la nieta con uniforme escolar, una lista de compras que le dictó a la enfermera para que yo la autorice, ya que ella no tenía tiempo de pasar por la farmacia. No me molestó. A esas alturas ya había aprendido que hay vínculos que se desgastan sin escándalo, con la misma naturalidad con la que se apaga una lámpara vieja. Lo que sí me inquietó fue el llamado del notario. Dijo que Julián había solicitado revisar el poder legal que me otorgó hace años, aquel que firmé con absoluta confianza para que él pudiera manejar ciertos asuntos en caso de emergencia. Me preguntó si estaba de acuerdo con una enmienda. «Por supuesto, confío plenamente en mi hijo», respondí, casi ofendida por la insinuación. El notario hizo una pausa. Luego dijo que me lo enviaría para firmar digitalmente. Nunca me lo envió. Pensé que había sido una confusión administrativa. Cuando me dieron el alta, el médico me recomendó reposo absoluto por 3 semanas. «Evite el estrés», me dijo. «Apóyese en su familia.
Sonreí, pensando en que nada me haría más bien que volver a casa, a mi sillón junto a la ventana, a las plantas del balcón, a la tetera de hierro fundido que guardo desde que Rubén me la regaló por nuestro 10º aniversario. Llamé a Julián para decirle que ya salía del hospital. Me dijo que no podía pasar a buscarme, que estaba en una reunión, que tomara un taxi. Lo dijo sin enojo, sin afecto, como quien da una instrucción a un empleado. No quise leer demasiado entre líneas. Me dije que todos estamos ocupados, que no era para tanto. El trayecto a casa fue corto, unos 20 minutos. El taxista, un hombre joven, me ayudó a bajar las bolsas de medicinas y el pequeño bolso que llevé al hospital. Llovía. Esa llovizna fina que parece inofensiva, pero que en segundos empapa los huesos. Al bajar, vi las bolsas. No entendí al principio. Pensé que Clara estaría haciendo limpieza, que alguien más se habría mudado. Pero luego vi el bastón. Mi bastón. Y las carpetas con mis documentos, envueltas en plástico barato, apiladas junto al tacho de basura. Todo estaba ahí. Mi abrigo de invierno, el radio viejo, los álbumes de fotos. Todo lo mío, empaquetado sin cuidado, sin amor, sin pudor. Lo supe antes de tocar la puerta. Antes incluso de ver el cartel con cinta adhesiva que decía «Entrega completada». No lloré. No grité. No me desplomé como en las novelas. Solo permanecí de pie, bajo la lluvia, con el alma hecha una grieta. Saqué el teléfono. Marqué a Julián. Comunicaba. Marqué de nuevo. Contestó Clara. «No deberías estar aquí», dijo. «Ya no es tu casa». Y cortó. Así, sin explicaciones, sin una razón, sin una palabra de consuelo. Me quedé ahí, como un mueble desechado. El taxista aún estaba por irse. Me miraba desde el asiento con una mezcla de incomodidad y compasión. No sabía si debía irse o ayudarme. No supe qué decirle. Lo único que atiné a hacer fue recoger mi abrigo mojado del suelo, acomodar las bolsas con dificultad y sentarme en el bordillo de la acera. Sentí la humedad calarme hasta los huesos. Los autos pasaban sin mirar. Un perro cruzó la calle sin apurarse, ignorándome con la misma eficacia que mi propia sangre. Y así comenzó todo. No con un grito, ni una pelea, ni una carta de despedida, sino con lluvia, con silencio, y con una traición que aún no he terminado de procesar. No me fui de inmediato. Me quedé sentada un buen rato, mirando las bolsas que contenían los restos materiales de mi vida, como si no pudiera aceptar del todo que aquello fuera real. Los vecinos iban y venían, algunos con paraguas, otros apurados por la llovizna, todos con la misma prisa insensible del que no quiere involucrarse en lo ajeno. Nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda. Nadie reconoció en mí a la mujer que había vivido en esa cuadra durante más de 40 años. Me convertí en una figura borrosa, una anciana cualquiera con las manos húmedas, la falda pegada a los muslos y la mirada perdida en el asfalto. Finalmente, logré levantarme. Tomé lo poco que podía cargar y avancé hasta la esquina, dejando algunas bolsas detrás, porque el cuerpo ya no me respondía como antes. En el banco de la parada del autobús, me senté a reorganizar mis cosas. Entre las prendas dobladas con descuido, encontré un sobre manila con mi nombre escrito con letra apurada. Lo abrí. Dentro había una copia impresa del poder legal que yo misma había firmado hacía 5 años, cuando Julián me pidió por si acaso que le permitiera actuar en mi nombre ante ciertas entidades. Lo hice con confianza, sin cuestionar, como tantas otras cosas en mi vida. Me dijo que sería útil si algún día enfermaba, para evitar complicaciones legales.
Jamás imaginé que usaría ese documento para sacarme de mi propia casa mientras estaba sedada por los medicamentos, recuperándome de una operación que él ni siquiera se dignó a preguntar cómo había ido. Lo más espantoso no fue la legalidad del acto, sino su frialdad. Junto a los papeles había una carta escrita por Clara. No tenía fecha, ni saludo, ni siquiera una despedida decente. Solo unas líneas directas y pulcras, mecanografiadas. Dado tu estado de salud y tu reciente internación, hemos tomado la decisión de reubicarte. Creemos que estarás más cómoda en un entorno especializado, adaptado a tus necesidades. Tus pertenencias han sido empacadas. Los objetos de valor han sido resguardados para ti. Esta decisión es definitiva. Sin firma, sin nombre. Como si se tratara de una resolución administrativa. Como si no hubiera amor de por medio. Como si yo fuera un mueble roto que hay que mover sin hacer ruido. No pude evitar recordar entonces aquella conversación vaga con Julián, meses atrás, cuando me habló de una oportunidad de inversión con Clara. Algo relacionado con propiedades. Le había prestado atención a medias, entre la cena y el postre, convencida de que era otra de sus ideas pasajeras. Me pidió algunos papeles del terreno en Cuernavaca que heredé de mis padres. Le dije que sí, claro, como siempre. Luego firmé un par de hojas, confiando en su juicio. Él insistía en que era solo para verificar algunos datos, que no se iba a hacer nada sin mi consentimiento. La palabra mamá la usaba como contraseña, como garantía, y yo, que pasé toda mi vida revisando contratos de otros, no leí el mío, el más importante, el que me quitaba mi lugar. Esa noche, después de dar vueltas durante horas por la ciudad en un taxi distinto, terminé en la casa de Lucía, mi amiga de juventud. Hacía años que no nos veíamos con frecuencia, pero cuando abrió la puerta y me vio empapada, no me hizo preguntas. Me abrazó con fuerza, me hizo pasar y me llevó directo al baño. «Vamos a calentarte los pies primero. Después hablamos», dijo con esa voz de maestra jubilada que aún conservaba cierta autoridad tierna. Mientras el agua tibia me rodeaba los tobillos, las lágrimas que no había podido derramar en la calle empezaron a caer. No eran sollozos dramáticos, eran gotas constantes, silenciosas, como si todo lo que había contenido durante años, las renuncias, las decepciones, las palabras no dichas, se filtrara finalmente por mis ojos. Lucía me preparó un té de canela y se sentó frente a mí. No dijo nada al principio. Solo me miraba, esperando a que yo hablara. Cuando por fin logré contarle lo que había pasado, ella no mostró sorpresa. Solo suspiró y sacudió la cabeza. «Te advertí hace años que ese muchacho no entendía lo que significa cuidar», murmuró. Y tenía razón. Me lo había dicho cuando Julián se casó con Clara. No te quiere a ti, Leonora. Te quiere como puente, como símbolo, como respaldo. Pero no como persona. Yo no le creí entonces. Quise pensar que exageraba. Que nadie puede fingir tanto. Me equivoqué. Dormí esa noche en un catre improvisado, con una manta de lana que olía a naftalina y lavanda. Me sentí como una adolescente fugitiva, pero con el cuerpo adolorido y la memoria cargada. A la mañana siguiente, muy temprano, tomé el teléfono fijo de Lucía y llamé a Raúl Montenegro, mi antiguo colega y abogado de confianza. No hablábamos desde hacía 3 años, pero su voz no había cambiado. Le expliqué lo ocurrido sin llorar, con la precisión que me había caracterizado siempre en los informes financieros. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego Raúl dijo: «Necesito que vengas a mi oficina. Hoy mismo. Trae todo lo que tengas contigo». Asentí,
aunque él no podía verme. Lucía me acompañó en taxi hasta su despacho. En el camino recordé cuando Raúl y yo trabajábamos juntos en la consultora Guzmán y Valdés. Él manejaba las causas comerciales complejas, yo los balances y auditorías. Siempre decía que si el mundo se cayera a pedazos, yo seguiría cuadrando los libros sin saltarme una coma. Cuando llegamos, él me recibió con un abrazo seco pero sincero. Le entregué los papeles, la copia del poder, la carta, los documentos del terreno. Raúl los leyó con una ceja levantada. Al llegar al final, se recostó en la silla y me miró con una mezcla de rabia y compasión. «Esto no es solo inmoral, es jurídicamente cuestionable», dijo. «Con tu autorización puedo iniciar acciones para congelar cualquier transferencia, anular el poder y revisar la titularidad de tus propiedades». No dudé. «Hazlo», le dije. «Hazlo todo». Salí de la oficina con una carpeta nueva bajo el brazo, una resolución provisional en trámite, y una mezcla de alivio y miedo. No quería destruir a mi hijo, pero tampoco podía permitir que me borrara como si no hubiera existido. A lo largo de mi vida había perdonado muchas cosas. Olvidos, desplantes, frialdades. Pero esto era distinto. Esto era una decisión planificada, ejecutada con precisión y sin el menor remordimiento. No fue una reacción impulsiva. Fue un desalojo programado, con firma y sello. Me pregunté qué le dirían a mi nieta cuando preguntara dónde estaba su abuela. ¿Le dirían que me fui? ¿Que me cansé? ¿O simplemente no dirían nada, como si nunca hubiera vivido allí? Ese mediodía, mientras caminaba por una plaza cercana, vi a una mujer de mi edad dando de comer a las palomas. Me senté a su lado, no porque necesitara compañía, sino porque de pronto me sentí parte de esa escena. Dos mujeres mayores, invisibles, compartiendo migajas con criaturas aladas que, al menos, no discriminaban por edad. Y entonces entendí que lo que más dolía no era la traición en sí, sino el silencio con el que se había consumado. Nadie me gritó, nadie me reprochó, nadie me echó con palabras. Me desterraron con burocracia, con tecnicismos, con legalidad, pero sin una sola mirada a los ojos. Y ese tipo de abandono, el que no se dice en voz alta, es el que más duele. Porque te borra sin dejar huella. Esa fue la verdadera ruptura. No el papel, no la lluvia, no las bolsas, sino la constatación, brutal y definitiva, de que me habían dejado de ver como madre, como mujer, como ser humano. Me convertí en una molestia que resolver. Y yo, que durante años pensé que el amor se ganaba con actos, entendí, tarde, pero con toda claridad, que hay amores que solo existen mientras uno se sacrifica. El día que dejas de dar, dejas de contar. Y a mí, esa tarde bajo la lluvia, me habían declarado inútil. No fue sencillo enfrentar los días que siguieron. A pesar de la firmeza con la que tomé decisiones junto a Raúl, el cuerpo y el alma cargaban la inercia del despojo. No se trataba solo de perder un techo o unas pertenencias, sino de comprender que había sido expulsada sin siquiera un intento de reconciliación, sin una sola conversación difícil pero honesta, sin un «mamá, tenemos que hablar». Me habían suprimido de sus vidas como se suprime un error de un documento, con una tachadura eficiente, con una firma sellada. Cada gesto posterior a ese día parecía confirmarlo. Ni una llamada de Julián, ni un mensaje preguntando si estaba bien, ni un ademán de duda. Era evidente que lo habían planeado, y aún peor, que estaban convencidos de que lo que hacían estaba justificado. A sus ojos, yo era un estorbo, un problema logístico.
Un mueble viejo que ya no encajaba en la decoración de su comodidad doméstica. Esa certeza me golpeaba con más fuerza que cualquier palabra hiriente. El silencio absoluto se convirtió en la manifestación más brutal del desprecio. Lucía insistía en que me quedara todo el tiempo que hiciera falta. Su departamento era pequeño, de 2 ambientes, con libros amontonados en todas partes, olor a incienso y una gata anciana que dormía sobre los respaldos de las sillas, como si el mundo exterior no existiera. Compartíamos el desayuno entre retazos de periódicos y viejos cassettes de boleros, que ella aún conservaba por puro romanticismo. Durante esas mañanas lentas, con el sol entrando sesgado por las cortinas beige, logré encontrar algo parecido a la calma. Pero esa paz se interrumpía en cuanto abría el sobre de papeles que Raúl me había dado para firmar. Las copias del expediente, los dictámenes provisionales, los documentos notariales mostraban, con una crudeza casi científica, la forma en que Julián había vaciado mis cuentas, revendido mi terreno en Cuernavaca a través de un testaferro, transferido el título de propiedad de la casa a una sociedad pantalla creada con Clara, y firmado mi revocación de residencia sin mediar proceso alguno. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Y cada página lo confirmaba con cifras, fechas y rúbricas. La noche en que leí el extracto bancario que mostraba el último movimiento de mi cuenta, una transferencia de más de 700.000 pesos a una empresa desconocida, sentí un nudo formarse en la base del estómago. Era dinero que había acumulado con años de trabajo silencioso, con ahorros meticulosos, con inversiones conservadoras. Dinero que había reservado para mi vejez, para mi independencia, para no ser nunca una carga. Me había privado de viajes, de ropa nueva, de médicos particulares, con la esperanza de asegurarme tranquilidad en los años finales. Y allí estaba, desvanecido en una transacción opaca, destinado a con algún proyecto de Clara, una cafetería temática, una marca de ropa, una inmobiliaria boutique, quién sabe. Mientras yo dormía en un catre prestado, tomando omeprazol genérico y comiendo pan duro. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana del departamento de Lucía, mirando las luces lejanas de la ciudad, como si pudieran ofrecerme alguna respuesta. Las palmas de mis manos temblaban, no de ira, ni de miedo, sino de una tristeza tan honda que ni siquiera encontraba nombre. Me pregunté si Rubén, de haber estado vivo, habría permitido algo así. Me pregunté en qué momento exacto criamos a un hijo que podía justificar esta traición. Me pregunté si había señales que no supe ver, si fui cómplice de mi propio desalojo por confiar demasiado. La madrugada pasó lenta. A las 6, sin siquiera cambiarme el camisón, llamé a Raúl. Le pedí avanzar con todo. No quiero reconciliaciones, quiero justicia. En los días siguientes, las consecuencias comenzaron a propagarse con lentitud, pero con eficacia. Primero, el juez emitió una medida cautelar que bloqueaba las cuentas asociadas a la empresa pantalla. Luego, logramos revertir parcialmente la transferencia de propiedad de la casa, invocando una cláusula de tutela que invalidaba decisiones tomadas durante una internación médica, sin consentimiento informado. Finalmente, Raúl presentó una denuncia penal por administración fraudulenta y abuso de poder. Las piezas se alineaban. Y aunque el proceso sería largo, por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. La reacción de Julián fue inmediata. No me llamó. No me escribió. No vino a verme. Pero lo supe por otros medios. Un lunes por la tarde, mientras tomaba café con Lucía en el bar de la esquina, recibí un correo de un número desconocido. Era de Clara. No entiendo por qué estás haciendo esto. Pensamos en lo mejor para ti. ¿No te basta con todo lo que hicimos? ¿Ahora querés destruirnos?
Leí esas líneas una y otra vez, con incredulidad creciente. El tono no era de arrepentimiento ni de preocupación. Era de ofendida autoridad, como si yo fuera la transgresora, como si haberme defendido constituyera un acto de guerra. Respondí con una sola frase. No me basta con respirar. Necesito dignidad. Y bloqueé la dirección. La tensión aumentó. Lucía recibió 2 llamadas anónimas al fijo. En ambas, una voz apagada decía que no me convenía seguir revolviendo el pasado. Lo reportamos a la policía, aunque sabíamos que poco podían hacer. Empezaron a circular rumores entre viejos conocidos. Algunos decían que estaba senil, que inventaba cosas. Otros, que tenía rencores viejos. La narrativa de Clara se filtraba como veneno. Que yo siempre fui difícil, controladora, manipuladora. Que Julián solo quería vivir en paz. Que la casa me quedaba grande. Que el terreno estaba abandonado. Que ellos solo querían ayudar. Me convertí en una figura de discusión. En una anécdota de sobremesa. Nadie hablaba conmigo. Todos hablaban de mí. Un día, caminando por el parque, vi a mi nieta Miranda. Iba de la mano con Clara, rumbo a una clase de pintura. La niña me reconoció y soltó un «¡Abuela!» antes de que Clara la apartara con rapidez. Me miró de reojo, fingió no conocerme y tiró del brazo de la niña con una sonrisa falsa. «No podemos parar ahora, mi amor. Llegamos tarde». Miranda volteó la cabeza, me buscó con los ojos y levantó la mano en un gesto tímido de saludo. No dije nada. Solo asentí. El corazón me palpitaba en la garganta, pero me obligué a quedarme quieta. No iba a gritar mi dolor en la calle. No iba a rogar cariño frente a una nena que no entendía por qué su abuela ya no estaba en casa. Esa noche, volví a revisar todos los documentos con Raúl. Le pedí incluir una cláusula adicional en la demanda. Un requerimiento formal para que me devuelvan los objetos personales que quedaron en la casa. No por apego material, sino porque me resistía a que decidieran qué partes de mi historia podían conservarse y cuáles descartar. Las fotos de mi boda, las cartas de Rubén, el reloj de pulsera que me regaló papá cuando me recibí, los cuadernos contables con letra manuscrita. No eran solo cosas, eran mis pruebas de existencia, mis testigos silenciosos, y no iba a permitir que alguien los tirara a la basura con la misma frialdad con la que tiraron mi nombre de la puerta. Las semanas pasaron. La causa avanzaba. Pero la herida seguía abierta. Una noche, mientras Lucía dormía y el edificio crujía con el frío, tomé una libreta y comencé a escribir una carta. No era para Julián, ni para Clara. Era para mí, para no olvidar, para contarme, con detalle, cómo había llegado hasta ahí. Empecé a escribir todo. Las señales que ignoré, los silencios que permití, las decisiones que tomé por amor y las que no tomé por miedo. Llené 10 páginas esa noche, y luego otras más en los días siguientes. No era literatura, era testimonio. Era mi forma de resistir el intento de borrarme. En uno de esos escritos anoté una frase que no me abandona desde entonces. No me rompieron. Me obligaron a reescribirme. Y es verdad, porque por mucho que hayan intentado reducirme a una carga, a un estorbo, a un número más en una hoja de cálculo, yo seguí aquí. Respirando, pensando, decidiendo. Con los huesos doloridos, sí, pero con el alma entera. Y ese era mi acto de rebelión más profundo. Volví a ver mi reflejo en la ventana empañada del despacho de Raúl
La mañana en que firmamos el tercer requerimiento judicial. Era temprano. El tráfico aún no desbordaba las avenidas, y el cielo gris que colgaba sobre la ciudad parecía anticipar una tormenta que no terminaba de llegar. Me observé en ese vidrio sin querer realmente verme, pero lo que devolvió la imagen fue algo que ya no podía negar. Una mujer rota, pero aún de pie. Me senté frente a la mesa mientras Raúl revisaba los papeles, con su meticulosidad habitual. Y cada vez que pasaba una hoja, me parecía que el sonido del papel era más fuerte, más definitivo. Él hablaba, me explicaba términos legales, fechas estimadas, pasos futuros. Yo asentía. Escuchaba sin interrumpir. Pero dentro de mí algo se gestaba. Un movimiento leve, interno, como el de una semilla abriéndose paso entre piedras. Por primera vez, no sentí que estaba simplemente resistiendo. Sentí que estaba comenzando a elegir. Después de firmar, no volví directamente a casa de Lucía. Caminé sin rumbo durante más de una hora. Crucé calles sin prestar atención a los semáforos. Pasé junto a escaparates, cafés, puestos de flores, y todo me parecía distante, ajeno, como si perteneciera a un mundo del que yo ya no formaba parte. Terminé entrando a una pequeña librería de viejo, más por inercia que por deseo. El lugar estaba impregnado del olor a papel envejecido, polvo y madera húmeda. Entre los estantes encontré un libro de contabilidad antigua, de esos que ya no se usan, con columnas hechas a mano, hojas gruesas, cubiertas de cuero. Lo abrí, lo toqué. Fue como volver a un rincón olvidado de mí misma. Recordé mis primeros años como contadora, la prolijidad con la que anotaba cada cifra, la calma que encontraba en el orden de los números. Recordé quién era antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de que todo en mi vida girara en torno a los demás. Compré ese libro. No por nostalgia, sino como acto simbólico. Era mío. Lo había elegido yo. Al regresar, Lucía me esperaba con una sopa humeante y su mirada interrogante. Le conté de la firma, del libro, de la caminata. Me escuchó en silencio y luego, sin decir palabra, me tomó la mano y la apretó. En ese gesto encontré más consuelo que en todos los años recientes de palabras vacías de Julián. Esa noche me senté a escribir. No en el diario de siempre, sino en ese libro contable. No anoté números, sino decisiones. Cada página una elección, cada renglón, una afirmación de voluntad. Era un intento de tomar control, de narrarme a mí misma de nuevo, pero no como víctima, sino como protagonista. Los días siguientes los dediqué a ordenar mis pensamientos y planear una vida distinta. Raúl me había conseguido una cita con una trabajadora social que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de despojo familiar. Me recibió en una oficina modesta, pero cálida. Me ofreció café, galletas y, sobre todo, tiempo. Me escuchó sin juzgar, tomó notas, me explicó opciones de vivienda temporaria, subsidios, e incluso mencionó la posibilidad de acceder a un pequeño fondo de asistencia legal para personas mayores en litigios por abuso de confianza. Le agradecí con un nudo en la garganta. No por la información, sino porque por primera vez, fuera del círculo de mis afectos cercanos, alguien me trataba como persona, no como carga. Al salir de ahí, el sol finalmente había roto las nubes. Me detuve en la vereda y respiré hondo. Era apenas un día más. Pero para mí, era la primera vez en semanas que el aire no olía. Encierro. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Miranda, mi nieta. Un correo breve, mal escrito, pero con una ternura que me desgarró el pecho. Abu, te extraño.
Mamá dice que no puedo verte, pero yo quiero. ¿Estás bien? Respondí sin titubeos. Le dije que la quería, que estaba bien, que esperaba poder verla pronto. No le hablé de juicios, de conflictos, de traiciones. Ella era una niña. No necesitaba cargar con la podredumbre de los adultos. Pero su mensaje fue una chispa. La primera grieta en el muro de silencio que Julián y Clara habían construido con tanto esmero. A partir de ese día, Miranda me escribía cada tanto. Pequeñas cosas. Que en la escuela había tenido un examen, que extrañaba mis pasteles de manzana, que la casa se sentía más fría sin mí. Yo respondía con cuentos, anécdotas, recuerdos felices. Y en esas palabras revivíamos lo que nos habían arrebatado. Fue en uno de esos intercambios que tomé una decisión definitiva. No quería que mi legado fuera una guerra legal, ni un testamento de odio. Quería que, al final, cuando mi historia ya no tuviera capítulos por escribir, alguien pudiera decir: ella no se rindió. Ella eligió vivir con dignidad. Así fue como llamé nuevamente a Raúl y le pedí modificar mis disposiciones testamentarias. Dejé fuera a Julián y a Clara. No por rencor, sino porque ya no los reconocía como parte de mi historia futura. En cambio, creé un fideicomiso para Miranda, no un gran patrimonio, pero sí lo suficiente para que, cuando cumpliera 18 años, pudiera elegir su camino con libertad. Tal vez estudiar, tal vez viajar. Lo que quisiera. Lo único que le pedí fue que, cuando lo hiciera, recordara quién era su abuela. No por lo que había sufrido, sino por lo que había resistido. Esa misma semana, recibí una citación para una audiencia de conciliación. Era parte del proceso obligatorio antes de seguir con el juicio. Julián asistiría. Clara también. Raúl me ofreció ir en mi lugar. Dijo que no estaba obligada a exponerme. Pero yo le respondí que sí lo estaba. No por ley. Por mí. Por mi paz. La audiencia fue en un edificio gris, de pasillos interminables y salas impersonales. Me senté frente a ellos con el corazón latiendo en las sienes. Julián evitó mi mirada. Clara, en cambio, me observaba con esa altanería tan suya, como si yo fuera una molestia que se negaba a desaparecer. Cuando llegó el momento de hablar, respiré hondo y dije lo único que tenía sentido. No vine a reconciliar. Vine a que escuchen. Me echaron de mi casa mientras yo estaba en un hospital. Tomaron mi dinero, mi espacio, mi nombre. Y aún así, me estoy reconstruyendo. Ustedes tendrán que vivir con lo que hicieron. Yo, con lo que decidí hacer después. Salí de esa sala con las piernas temblorosas. Raúl me sostuvo del brazo con discreción. En el pasillo, me crucé con una mujer mayor, sola, sentada en un banco con los ojos perdidos. Le sonreí. Me devolvió la sonrisa. Un gesto mínimo. Pero me hizo pensar en cuántas, como yo, habían sido desalojadas del afecto, del respeto, de su lugar en el mundo. Y entendí, de manera profunda y absoluta, que lo que estaba haciendo no era solo por mí, era por todas. Aquella noche volví a escribir. Pero esta vez no en el libro contable. Escribí una carta. Larga, sincera, sin rencores. Dirigida a Miranda. No sabía si se la daría pronto, o si sería algo que leería cuando ya no estuviera. Pero necesitaba dejarle algo más que un saldo bancario. Necesitaba dejarle la historia verdadera. De su abuela. De la caída. Pero, sobre todo, del levantarse. Porque eso era lo que ahora me definía. No la traición. No el exilio.
sino la certeza invencible de que aún en la oscuridad más honda, una puede elegir volver a encenderse. Y yo, Leonora Valdés, lo estaba haciendo, sin ruido, sin permiso, sin miedo. Los días siguientes a la audiencia de conciliación transcurrieron en una calma tensa, como la quietud que precede a una tormenta. Sabía que la decisión de enfrentar a Julián y Clara cara a cara había sido necesaria. Pero también comprendía que las consecuencias de ese acto apenas comenzaban a manifestarse. Raúl me advirtió que, tras la negativa de conciliación, el proceso judicial se intensificaría. Y así fue. Wikipedia +1. Wikipedia +1. Una mañana, al revisar mi correo electrónico, encontré una notificación de la corte. Julián y Clara habían presentado una contrademanda alegando difamación y abuso emocional. La lectura de aquel documento me dejó atónita. Me acusaban de manipular a Miranda, de inventar enfermedades para llamar la atención, de obstaculizar su vida familiar. Cada palabra era una puñalada, una distorsión cruel de la realidad. Sentí una mezcla de indignación y tristeza, pero también una determinación renovada. No permitiría que reescribieran mi historia con mentiras. Raúl, siempre sereno, me tranquilizó. Es una táctica para desacreditarte, Leonora. No tienen fundamentos sólidos. Nos enfocaremos en los hechos y en las pruebas. Su confianza me reconfortó, pero no podía evitar sentirme herida por la traición de mi propio hijo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se rompió el lazo que nos unía? Decidí que era momento de fortalecer mi posición. Comencé a recopilar documentos, fotografías, cartas, cualquier evidencia que demostrara mi dedicación y amor por mi familia. Lucía me ayudó a organizar todo en carpetas, clasificando cada elemento con meticulosidad. Mientras revisábamos las fotos, los recuerdos afloraban. Cumpleaños, vacaciones, momentos cotidianos llenos de cariño. Era evidente que había sido una madre presente y amorosa. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, nos encontramos con una postantigua vecina, Marta. Al enterarse de mi situación, expresó su sorpresa y solidaridad. Siempre pensé que tú y Julián eran inseparables. No entiendo cómo pudo hacerte esto. Su apoyo me recordó que no estaba sola, que había personas que conocían mi historia y podían testificar a mi favor. Con la ayuda de Raúl, elaboramos una lista de testigos potenciales. Amigos, vecinos, antiguos colegas. Cada uno aportaría su perspectiva sobre mi relación con Julián y mi carácter. Era reconfortante saber que contaba con una red de apoyo dispuesta a respaldarme. Mientras tanto, Miranda continuaba enviándome mensajes esporádicos. Me contaba sobre la escuela, sus dibujos, sus juegos. Yo respondía con cuentos y palabras de aliento, evitando mencionar el conflicto. No quería que se sintiera atrapada entre dos bandos. Su inocencia era un faro de luz en medio de la oscuridad. Un día recibí una carta anónima en la que se me advertía que cesara mis acciones legales o enfrentaría consecuencias. La amenaza me inquietó, pero no me amedrentó. La compartí con Raúl, quien la presentó como evidencia de intimidación. Era evidente que Julián y Clara estaban dispuestos a todo para evitar enfrentar la verdad. Decidí entonces acudir a los medios de comunicación. Con la asesoría de Raúl, concedí una entrevista a un periódico local, donde relaté mi historia sin mencionar nombres. El artículo generó empatía y apoyo de la comunidad. Recibí mensajes de personas que habían vivido situaciones similares y me ofrecían su solidaridad. Era reconfortante saber que mi voz podía inspirar a otros. La presión mediática provocó una reacción en Julián y Clara. A través de sus abogados, solicitaron una nueva audiencia para discutir un posible acuerdo. Raúl y yo accedimos,
con la esperanza de encontrar una solución justa. En la reunión, Julián se mostró distante, mientras Clara adoptaba una actitud conciliadora. Propusieron devolverme una parte de mis bienes, a cambio de retirar la demanda. Me sentí insultada. No se trataba de dinero, sino de justicia y dignidad. Rechacé la oferta sin titubear. Tras la fallida negociación, el proceso judicial continuó su curso. Raúl presentó nuevas pruebas, incluyendo testimonios y documentos que respaldaban mi versión. La corte programó una audiencia para escuchar a los testigos. Me preparé para ese día con determinación, consciente de que era una oportunidad crucial para reivindicar mi verdad. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Lucía me acompañó, brindándome su apoyo incondicional. Los testigos declararon con firmeza, describiendo mi dedicación como madre y abuela. Sus palabras me conmovieron profundamente. Cuando llegó mi turno, hablé con el corazón, relatando mi experiencia con honestidad y serenidad. La jueza escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas pertinentes. Al finalizar la audiencia, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había dado lo mejor de mí, defendido mi verdad con dignidad. Ahora solo quedaba esperar el veredicto. Durante los días siguientes, me refugié en mis actividades cotidianas. Escribir en mi diario, cuidar de las plantas, conversar con Lucía. Cada pequeño gesto me ayudaba a mantener la calma y la esperanza. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La jueza falló a mi favor, reconociendo la validez de mis reclamos y ordenando la restitución de mis bienes. Además, desestimó la contrademanda por difamación, calificándola de infundada. La noticia me llenó de emoción. Había recuperado no solo mis pertenencias, sino también mi dignidad y mi voz. Julián y Clara apelaron la decisión, prolongando el proceso. Sin embargo, ya no me sentía vulnerable. Había demostrado mi fortaleza y mi capacidad para enfrentar la adversidad. Continué con mis actividades comunitarias, brindando apoyo a otras mujeres en situaciones similares. Mi experiencia se convirtió en una fuente de inspiración y empoderamiento. Miranda y yo seguimos en contacto, fortaleciendo nuestro vínculo a través de cartas y llamadas. Su amor y ternura eran un bálsamo para mi alma. Sabía que, a pesar de las circunstancias, nuestro lazo era indestructible. Con el tiempo la vida fue retomando su curso. Me mudé a un pequeño apartamento cerca de Lucía, donde encontré paz y estabilidad. Cada día era una oportunidad para reconstruirme, para celebrar mi resiliencia y mi capacidad de amar. Había atravesado una tormenta, pero había emergido más fuerte y sabia. Ahora, al mirar hacia atrás, comprendo que la traición de Julián y Clara fue una herida profunda, pero también una oportunidad para redescubrirme y afirmar mi valía. Aprendí que la justicia no siempre es inmediata, pero que la perseverancia y la verdad tienen un poder transformador. Y sobre todo, entendí que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la dignidad pueden iluminar el camino. El día en que se celebró la audiencia de apelación, amaneció con un cielo opaco, tan indeciso como mi ánimo. Habían pasado ya varios meses desde que la jueza dictó la primera sentencia a mi favor, devolviéndome parte de mi patrimonio y reconociendo el abuso del que había sido víctima. A pesar de la victoria, no podía relajarme por completo. Sabía que la apelación era el último cartucho de Julián y Clara, y si algo había aprendido durante este proceso, era que eran capaces de cualquier cosa para no ceder, incluso si eso implicaba seguir hiriéndome con cada palabra, con cada gesto. Calculado. La noche anterior, apenas dormí. Recé. No a un Dios específico, sino a la memoria de mis padres, a la fuerza de mi madre, a la lucidez que alguna vez me sostuvo cuando la vida parecía quebrarse. No pedía venganza, solo justicia definitiva. Y quizás
un poco de paz. Me vestí con esmero, con una falda oscura, la blusa de lino que usaba en los días importantes y el pañuelo bordado que me regaló Miranda en uno de sus cumpleaños. Cada detalle era una declaración. No era una anciana vencida. Era una mujer que aún sabía estar de pie. Raúl pasó por mí temprano. Caminamos juntos hasta el juzgado, cruzando calles donde el mundo seguía su curso ajeno a lo que estaba en juego en mi vida. Durante el trayecto no hablamos mucho, pero su presencia, firme y silenciosa, me sostenía más que cualquier palabra de aliento. Ya en la sala, me senté al costado del estrado, detrás de la línea de abogados, pero lo suficientemente cerca como para ver a Julián y a Clara cuando entraron. Ella lucía impecable, con ese aire altivo que nunca se despeinaba. Él, en cambio, evitaba mi mirada. No sé si por vergüenza, por cálculo o simplemente por cobardía. Me bastó ver sus hombros caídos, su mandíbula apretada, para saber que el hijo que crié ya no estaba ahí. Lo había perdido mucho antes de esta disputa legal. Lo perdí en alguna conversación no dicha, en algún permiso concedido por costumbre, en esa renuncia silenciosa a mis límites con tal de no discutir. Ese día comprendí que, más que recuperar una casa o unos bienes, lo que de verdad estaba intentando salvar era la parte de mí que aún creía que el amor podía más que la ambición. El juicio comenzó con la presentación de los fundamentos de la apelación. Sus abogados hablaron durante casi una hora, enumerando puntos legales, cuestionando procedimientos, intentando sembrar dudas sobre mi estado mental, sobre la veracidad de mis recuerdos. Me dolía escuchar las palabras que usaban para describirme. Senilidad, delirios persecutorios, desequilibrio emocional. Cada una era una piedra lanzada con precisión para erosionar mi credibilidad. Pero no me moví. No interrumpí. Mi rostro se mantuvo sereno, como si cada golpe resbalara sin penetrar la superficie. Porque sabía que detrás de esa fachada de tecnicismos, lo que estaban haciendo era intentar reescribir mi historia desde su conveniencia. Y yo no lo iba a permitir. Cuando llegó el turno de Raúl, su voz sonó más firme que nunca. No se defendió, acusó. No respondió con justificaciones, sino con hechos. Documentos, firmas, transferencias, testigos. Cada pieza del rompecabezas era una prueba irrefutable de lo que se me había hecho. Luego, sin previo aviso, me pidió que hablara. Me levanté. Caminé con lentitud hacia el estrado. Tomé la palabra, no para repetir lo que ya sabían, sino para decir lo que solo yo podía decir. ¿Cómo se siente que te borren sin escándalo? ¿Cómo se vive el despojo disfrazado de cuidado? ¿Cómo el silencio se vuelve más cruel que cualquier insulto? Les conté, sin lágrimas pero con la voz cargada de dignidad, cómo encontré mis cosas en bolsas negras bajo la lluvia. Cómo nadie me miró a los ojos mientras me despojaban. Cómo me reconstruí en silencio escribiendo mi historia entre columnas, contables y cartas a mi nieta. Les dije que, aunque había perdido a un hijo, no había perdido mi voz. Y que esa voz seguiría contando la verdad, aunque se negaran a escucharla. Hubo un momento de silencio después de hablar. La jueza me observaba con atención. Los abogados tomaban notas con disimulo. Julián se removía incómodo en su silla, y Clara mantenía la barbilla en alto, como si aún no pudiera admitir que estaba perdiendo. Luego continuaron las exposiciones, pero yo ya no escuchaba. Estaba concentrada en esa sensación nueva, extraña, la de haber dicho todo, sin reservas, sin esperar aplausos ni compasión. Solo por mí. Al final del día, la audiencia se levantó sin un veredicto inmediato. La jueza pidió un plazo de revisión. Salimos del juzgado al atardecer.
La luz dorada cubría los edificios, y yo sentí que por fin algo se asentaba dentro de mí. No era la certeza de ganar. Era algo más profundo. La sensación de haberme defendido como merecía, sin dejar que el miedo dictara mis decisiones. Días después, llegó la resolución. La apelación fue rechazada. La sentencia original se mantenía. Los bienes me serían restituidos en su totalidad. Se desestimaban los cargos en mi contra, y además, la corte exigía a Julián y Clara cubrir los costos del proceso. Cuando Raúl me lo dijo por teléfono, no lloré. Solo cerré los ojos y respiré. Fue la primera vez en mucho tiempo que el aire no me dolió. La entrega formal de la casa fue días después. Volví acompañada por un oficial judicial, un cerrajero, y Raúl. Clara no se presentó. Julián, sí, nos cruzamos en el pasillo, frente a la puerta que una vez fue nuestra entrada familiar. Me miró, intentó hablar. No lo dejé. Levanté la mano y le dije: no quiero explicaciones, quiero memoria. Que recuerdes esto, cada vez que pienses que el poder te da derecho a todo. Luego entré. El interior de la casa estaba cambiado. Habían remodelado, pintado, movido muebles. Pero aún reconocía la estructura, los rincones, los olores. Fui directo al dormitorio. Allí estaban, empacadas en cajas, algunas de mis cosas. Las abrí una a una. El reloj de Rubén, los álbumes de fotos, la receta de panqueques escrita con mi letra. Volví a colocar todo en su lugar. No por nostalgia, sino porque necesitaba afirmar que ese espacio, ese aire, seguía siendo mío. Esa noche dormí en mi cama de siempre. Solté el cuerpo como no lo hacía desde que todo comenzó. Y soñé. No con justicia, ni con juicios, ni con pérdidas. Soñé que Miranda me abrazaba. Y ese sueño, tan simple, tan imposible, fue el descanso que tanto había esperado. Porque comprendí, al fin, que el clímax de esta historia no era el fallo del tribunal. Era este momento íntimo, sereno, donde yo, Leonora, volvía a habitarme. Íntegra, libre. El regreso a la casa no fue una victoria. Fue un acto de dignidad silenciosa. Recorrer las habitaciones que un día alojaron risas, peleas y abrazos, ahora vacías, con el eco de las ausencias pegado a las paredes, me enseñó que recuperar un lugar no es lo mismo que volver a pertenecerle. Me llevó días, semanas tal vez, entender que aunque las cosas estuvieran de nuevo bajo mi custodia, nada volvería a ser igual. Los muebles, aunque conocidos, habían sido movidos con una intención que ya no era la mía. Había nuevas marcas en la pared, nuevos clavos sin cuadros, pequeños rastros de una vida que no fue la mía, pero que ocurrió en mis espacios. Sin embargo, no me apresuré en cambiarlo todo. Aprendí a convivir con esos restos de lo ajeno, como quien convive con una cicatriz. No la eliges, pero forma parte de tu cuerpo. Lucía me visitaba con frecuencia, y a veces pasábamos tardes enteras en la cocina, con la radio encendida de fondo, pelando frutas, cocinando sin prisa, hablando de todo y de nada. Ella, con su risa fácil y su mirada sabia, me recordaba que aún había vida que habitar, historias por contar, gestos por compartir. En una de esas visitas, me trajo una carta. Era de Miranda. No venía firmada por la madre ni autorizada por el padre. Era un acto rebelde, íntimo, de una niña que no quería dejarse llevar por los silencios impuestos por los adultos. Me decía que me extrañaba, que en la escuela había escrito un cuento sobre una abuela que construía una casa con los recuerdos, y que cuando lo leyó, su maestra lloró.
Esa carta la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto al reloj de Rubén y el rosario de mi madre. No necesitaba verla todos los días, pero saber que estaba allí me bastaba. Con el tiempo, comencé a abrir algunas puertas. Retomé el contacto con un par de amigas que no veía desde que me fui de la casa, antes del hospital. Me animé a salir más seguido, a pasear por el parque, a sentarme en el banco de siempre y mirar pasar a los niños, a las parejas, a las madres apuradas y a los ancianos que caminaban solos con bastón. Había en esos paseos una forma de reconciliación con la vida. No como fue, sino como podía seguir siendo. Dejé de esperar que Julián llamara. Al principio fue doloroso, como cuando dejas de mirar el teléfono cada noche, esperando un mensaje que sabes que no llegará. Luego, con los días, esa espera se transformó en otra cosa, en espacio. Y en ese espacio cabían otras cosas. Cabía el silencio, pero uno distinto. Un silencio elegido, no impuesto. Cabía la música de la radio, el zumbido del ventilador, el maullido del gato del vecino que venía a dormir a mi alfombra. Cosas pequeñas, pero mías. Nunca me disculpé por haber iniciado el juicio. Tampoco busqué su perdón. No porque no valorara la reconciliación, sino porque entendí que no podía nacer de una exigencia. Requiere verdad, humildad y tiempo. Y si alguna vez Julián decide recorrer ese camino, sabrá dónde encontrarme. Yo no tengo prisa. Me construí sin él, sin su validación, sin su presencia. Lo amé, aún lo amo, pero no a cualquier precio. El amor de madre también puede tener fronteras, y eso no lo disminuye, lo dignifica. A veces, en las noches, me levanto a preparar un té y me quedo mirando la lluvia caer sobre el patio. Ya no me asusta como antes. Hay algo en la forma en que el agua resbala por las baldosas, en cómo moja las hojas y hace brillar la reja, que me recuerda que todo, incluso el dolor, se lava. No se olvida, pero se suaviza. Y en ese vaivén del agua, entiendo que esta historia, mi historia, no es solo la de una traición. Es la de una resistencia callada, una afirmación de existencia, una forma de decir, estoy aquí, todavía, y eso basta. Leonora no volvió a ser la misma, ni pretendió serlo. Pero fue, sin duda, más auténtica, más libre, más suya. Y en eso encontró algo parecido a la paz.